con ustedes, Kirtop. Estas son 100 tecnologías antiguas que se adelantaron miles de años. Sarcófagos del Serapeum. Bajo las arenas de Saqqara está el Serapeum, una galería de 300 metros con 40 cajas de granito de más de 60 toneladas cada una. Los egiptólogos los llaman sarcófagos de los toros sagrados Apis, pero en su interior apenas hay restos óseos. Pero lo principal aquí es la acústica. En 2019, al encender un generador de bajas frecuencias en Massachusetts, el granito de una caja comenzó a cantar. Un tono puro de 110 Hz, que es la frecuencia de resonancia del pecho. Al estar dentro, el sonido vibra literalmente en los huesos. Los antiguos sacerdotes usaban esto para inducirse a sí mismos y quizás a los toros a un estado alterado. Pero entonces, ¿para qué las tapas de medio metro de grosor, pulidas por dentro hasta parecer un espejo? Se plantea que las cajas no eran tumbas, sino resonadores que amplificaban las vibraciones terrestres. Su interior pulido reflejaba el sonido, generando varias ondas estacionarias. Algunos investigadores creen que el complejo pudo tener un órgano sonoro, cámaras ajustadas a distintas frecuencias. Si es así, el Serapeum no es un cementerio, sino un antiguo laboratorio de energía acústica. El color olvidado de Egipto. Hace casi 5000 años los egipcios crearon algo que pasó desapercibido para todos los que vinieron después de ellos. No es un templo ni un ritual, es un color, azul egipcio. Fue el primer pigmento artificial de la humanidad. Su receta se perdió tras el Imperio Romano y durante siglos intentaron reproducirlo sin éxito. Solo recientemente los científicos lograron recrearlo de nuevo, usando microscopios modernos, altas temperaturas y una persistencia casi ciega. El pigmento se hacía de silicio, cobre, calcio y sodio, calentando todo eso a 1000 grados. Lo más sorprendente no es la composición, sino el resultado. Las muestras recreadas fueron complejas, heterogéneas y con propiedades únicas. El azul egipcio mantiene su brillo tras milenios y emite luz infrarroja cercana. Por eso ahora no solo lo estudian los arqueólogos, sino también los desarrolladores de tecnología, para protección, análisis y aplicaciones tecnológicas. Los antiguos sabían más de lo que creemos, y quizá usaban estas propiedades por algo más que su belleza. A veces el color no es solo pintura, es un lenguaje. Si lo desciframos, oiremos algo más antiguo que las pirámides. Ingeniero del futuro. En 1961, en el archivo de la ciudad rumana de Sibiu, un profesor revisaba antiguos registros militares y accidentalmente se topó con un manuscrito. Entre tablas y cálculos había esquemas extraños. No eran ballestas ni cañones, sino cohetes de varias etapas, estabilizadores, toberas y combustible. Aunque parecía documentación técnica del siglo XX, el documento fue creado en el siglo XVI por Konrad Haas, maestro artillero en la corte de Transilvania. Administraba cuarteles, hacía esquemas y escribía sin adornos. Su tratado se llamaba Cómo hacer un buen cohete capaz de elevarse solo al cielo. Dibujos, cálculos y pocas explicaciones, como si intentara crear algo inexistente en ese momento. Se sabe poco sobre su vida. Nació en 1509, fue ingeniero, no participó en batallas, pero creaba armas. Al final del manuscrito dejó una frase diferente a todo lo demás: más paz y menos guerras. Que los rifles permanezcan bajo techo, que no haya disparos. Así el príncipe ahorrará dinero y el armero salvará su vida. No es declaración, solo una línea silenciosa al pie de página. Las fortalezas más viejas del mundo. Tradicionalmente pensábamos que las estructuras defensivas complejas surgieron solo con el desarrollo de la agricultura, pero ahora todo es diferente. En Siberia hallaron 10 fortificaciones de cazadores-recolectores de hasta 8000 años de antigüedad. Estos asentamientos junto a ríos estaban protegidos por terraplenes y empalizadas de madera. Los antiguos habitantes de la región cazaban, pescaban y fabricaban vasijas de cerámica para guardar alimentos. Su habilidad para construir fortificaciones demuestra gran complejidad. Muchos pensaban que los asentamientos fortificados surgieron en sociedades agrícolas, pero este hallazgo lo refuta. Incluso los cazadores-recolectores podían formar sociedades complejas. La presencia de abundantes recursos en la taiga siberiana probablemente jugó un papel clave en el surgimiento de estos asentamientos. Estas fortificaciones probablemente controlaban y aprovechaban mejor los recursos locales. Escaneo completo del Titanic. Por primera vez en la historia, se realizó un escaneo digital 3D completo del Titanic. Cientos de miles de imágenes se usaron para crear un modelo que muestra cada centímetro del transatlántico hundido. El escaneo reveló detalles antes inaccesibles, cubiertas destruidas, objetos personales y partes de la estructura. Los especialistas analizaron la popa, los ojos de buey y la zona donde se partió el casco.
Hallaron que uno de los ojos de buey coincidía con los relatos de testigos sobre la colisión con el iceberg. Además, el modelo confirmó la importancia. Hasta el último momento, la sala de máquinas siguió suministrando electricidad. Esto permitió mantener la iluminación por más tiempo y darles a los pasajeros más tiempo para evacuar. Esto coincide con los relatos de que las luces del barco siguieron encendidas hasta el final. El escaneo no solo da una imagen, sino que permite estudiar el Titanic como si estuviera en tierra firme. Y hay algo especialmente extraño en esto: ver con tanta claridad lo que se ha perdido. Una aplicación medieval para teléfonos inteligentes. ¿Sabías que el antecesor de las aplicaciones modernas para smartphones fue inventado en la Edad Media? Era el Balbel, un dispositivo de papel interactivo con múltiples funciones, desde cálculos astronómicos hasta diagnóstico médico y navegación marítima. El Balbel era uno o varios discos de papel giratorios con datos impresos que el usuario alineaba para hacer cálculos o hallar respuestas. Este invento era similar al astrolabio, un antiguo instrumento para observar la posición de las estrellas. Los primeros balbeles fueron creados por Ramón Llull de Mallorca, un gran filósofo y científico de los siglos XIII y XIV. Llull los llamó balbeles por la palabra latina valvere, que significa gira. Usó este objeto para resolver disputas religiosas, combinando elementos del pensamiento y lenguaje con figuras geométricas complejas. Los balbeles servían para saber la hora en la noche, lo que ayudaba a administrar bien los medicamentos. En la Edad Media, los balbeles se vinculaban con magia y predicciones. Luego se volvieron valiosos para acumular y generar conocimiento. Actualmente los balbeles se usan con fines educativos, mostrando las raíces históricas del cálculo y visualización. Máquinas anatómicas de Raimondo di Sangro. En Nápoles. En el sótano de la Capilla San Severo hay dos exhibiciones que aún fascinan a visitantes y científicos. Son máquinas anatómicas, dos esqueletos, uno masculino y otro femenino, con el sistema circulatorio reproducido cuidadosamente. Arterias, venas y capilares rodean los huesos y recorren cabeza, pecho y extremidades. Por siglos circularon leyendas sobre vasos sanguíneos reales y esqueletos como restos de personas sacrificadas por la ciencia. El anatomista Giuseppe Salerno, por orden del príncipe Raimondo di Sangro, habría inyectado a sus sirvientes una sustancia que petrificó su sangre y conservó los vasos sanguíneos intactos. En realidad es más simple. Los vasos sanguíneos son de cera, alambre y seda, pero con tal precisión que incluso los expertos modernos no descartan que, antes de crear las máquinas, se hayan realizado experimentos en personas vivas. El príncipe Raimondo era un extraordinario alquimista, inventor y experimentador. Creaba fuegos artificiales como paisajes arquitectónicos, falsificaba joyas y supuestamente inventó una llama que ardió 3 meses. En algún momento, junto al esqueleto femenino, había un tercero, el esqueleto de un feto unido a la placenta, pero en la década de 1990 fue robado. Aún así, las máquinas anatómicas siguen asombrando y asustando, que parece ser su objetivo. Mamá momificada adolescente. Arqueólogos analizaron restos momificados de una joven madre que murió en parto hace más de 1500 años y hallaron 2 fetos en su pelvis y pecho, revelando detalles impactantes. Este descubrimiento es impactante y aterrador al mismo tiempo. En 1908 hallaron en el oasis de Karga la momia de una adolescente que falleció en el parto en el antiguo Egipto, en el cementerio de El Bagawat. El cuerpo fue tratado con sal, siguiendo la momificación del antiguo Egipto. Al principio, los arqueólogos pensaron que la joven murió por complicaciones en el parto, pero una tomografía reveló un segundo feto en el tórax indicando embarazo de gemelo. Lo más inquietante fue descubrir que uno de los fetos no tenía cabeza. Las investigaciones revelaron que la cabeza del bebé quedó atascada en la pelvis de la madre, causando su decapitación al nacer. Es el primer caso conocido en Egipto. Se cree que los embalsamadores no sabían de los gemelos y no retiraron el segundo feto. Esta investigación resalta los peligros del embarazo y el parto. En esa época, los antiguos egipcios respetaban mucho el nacimiento como muestra el hechizo contra el embarazo de gemelos. Trilitón. En Baalbek, en los cimientos del templo de Júpiter, hay 3 enormes bloques de piedra que aún sorprenden incluso a los arqueólogos más experimentados. Se les llama trilitón. Imagínate la escala. Cada uno de estos bloques pesa casi 800 toneladas y sus dimensiones son impresionantes. Aproximadamente 19 metros de largo, un poco más de 4 metros de alto y alrededor de 3.6 metros de ancho. Levantar y mover estas piedras gigantes sigue siendo complicado hoy en día.
pese a que los antiguos constructores no tenían grúas ni maquinaria especial. No está claro cómo transportaban y colocaban esas piedras colosales los antiguos. Se piensa que los bloques de piedra se transportaban en trineos de madera, usando troncos y la fuerza de muchos trabajadores. Algunos sugieren que extraterrestres participaron en la construcción, pero los científicos rechazan esas ideas. El trilito no solo es la base del templo, también muestra el avanzado conocimiento en ingeniería de las civilizaciones antiguas. Futuros hallazgos podrían ayudar a revelar el misterio de las estructuras masivas en la antigüedad. La misteriosa casa en el antiguo tapiz. El tapiz de Bayeux es una de las obras de arte medieval más conocidas, que ilustra la conquista normanda de Inglaterra en 1066. Sin embargo, sigue siendo un misterio histórico. Nuevas investigaciones revelaron otro secreto de este monumento único. El tapiz de 68.3 metros de largo representa los eventos clave previos a la batalla de Hastings, incluyendo el asesinato del último rey anglosajón, Harold II, por el ejército del duque Guillermo. Los arqueólogos confirmaron que uno de los lugares mostrados en el tapiz realmente existió: la residencia de Harold en Bosham, Inglaterra. Con tecnología moderna, investigadores analizaron las estructuras bajo el edificio del siglo XVII, construido donde estaba el palacio. El escaneo por radar y el análisis de excavaciones antiguas identificaron dos construcciones medievales y un hallazgo clave: un baño, que indica el estatus de una residencia de élite. Harold tenía varias propiedades, pero Boscombe era probablemente la única. El palacio contaba con fosos, graneros, almacenes, cocinas y cuartos para sirvientes. Este hallazgo permite reconstruir la vida de la nobleza anglosajona y confirma que el tapiz de Bayeux es más que una obra de arte, es una fuente histórica valiosa. De nuevo, el manuscrito de Voynich, medievalistas estadounidenses, usando escaneo multiespectral, descubrieron cómo un médico de Praga del siglo XVII intentó descifrar este misterioso manuscrito. Científicos usaron análisis multiespectral para estudiar el manuscrito y obtener imágenes inaccesibles con métodos convencionales. Esta tecnología permite revelar textos borrados o desvanecidos, ya que la tinta a base de hierro puede fluorescer bajo la luz ultravioleta. La historiadora Lisa Fagan Davis analizó estas imágenes y halló en una página columnas verticales de símbolos. La primera con el alfabeto latino clásico de 23 letras, la segunda con símbolos de un alfabeto desconocido del manuscrito y la tercera con el alfabeto latino desplazado una letra. Esta tabla parece un intento de descifrar el texto con el método de sustitución de símbolos común en la Edad Media y moderna. La comparación de las escrituras de los propietarios del manuscrito reveló que la tabla fue hecha por Johannes Marcus Marci, científico y médico personal. Él tuvo el libro de 1662 a 1665 e intentó descifrar el manuscrito como sus predecesores y sucesores. El análisis multiespectral también confirmó que el manuscrito no es un palimpsesto, y el análisis de carbono 14 determinó correctamente la fecha de su creación, el año 1425. La tumba que no se abre. Todos conocen la Esfinge, pero pocos saben que debajo probablemente hay una cavidad cerrada y parcialmente cementada. En los años 90, el geofísico Tomás Dovetsky hizo un sondeo acústico en la meseta. Bajo las patas delanteras de la Esfinge hallaron una cámara vacía de bordes rectangulares bien definidos. No podía ser una formación natural, era una habitación, una tumba o algo más. Esta noticia impactó la arqueología alternativa y las declaraciones fueron aún más allá. En antiguos textos egipcios se menciona la Sala de las Crónicas, donde se almacenaban los conocimientos dejados por los dioses antes del diluvio. Y podría estar justo bajo la Esfinge. Un paso y abriríamos la puerta al pasado prehistórico. Pero hubo silencio. Las autoridades egipcias negaron el permiso de excavación y cerraron el sitio a investigaciones. Además, según datos no confirmados, el pozo en la parte inferior de la Esfinge fue llenado con mezcla de concreto. Así, sin comentarios. ¿Por qué? No está claro. Quizás no sea porque no había nada ahí, sino porque saben exactamente que ahí está la batería de Bagdad. ¿Y cómo explican este hallazgo del pasado que combina tecnologías del presente? En 1938, en el desierto de Irak, el arqueólogo Wilhelm König descubrió una misteriosa vasija de barro. Dentro de la vasija había una varilla de hierro envuelta en cobre. Esto se parece a una batería antigua de 2000 años. Un científico incluso tomó una copia de esta batería de Bagdad, la llenó con jugo de uva y obtuvo electricidad. El programa de televisión Cazadores de Mitos también probó esta teoría.
y resultó ser plausible. ¿Podrían los antiguos habitantes de Irak haber usado esta vasija como batería? ¿Tal vez solo guardaban pergaminos en ella? ¿O era un truco ingenioso en los templos? Los científicos siguen debatiendo hasta hoy. Lamentablemente, la vasija original fue robada en 2003 y solo podemos especular su verdadero uso. Esta vasija podría ser la clave de secretos tecnológicos antiguos o solo un artefacto interesante. La momia con lengua de oro. Fascinantes excavaciones en el norte de Egipto revelaron un hallazgo sorprendente. Arqueólogos hallaron una momia con lengua de oro. El tesoro desenterrado tendría unos 2000 años de antigüedad. Las excavaciones en el templo de Taposiris Magna, cerca de Alejandría, revelaron 16 entierros. Sin embargo, no estaban en buenas condiciones. Se hallaron 2 momias envueltas en una capa dorada, hecha de papiro enyesado o lino. Una portaba una corona decorada con una cobra y cuernos. Aquí nos topamos con un detalle sorprendente: una lengua de oro. En la antigüedad, los egipcios creían que tras morir su alma se encontraría con Osiris, dios del inframundo. La lengua de oro ayudaba al difunto a comunicarse con él. En la necrópolis de Baizna, donde aún hay excavaciones, hay cientos de tumbas antiguas de varios periodos históricos. En otras tumbas incluso se encontraron piezas de oro en forma de insectos y lotos, que eran símbolos de prosperidad y riqueza. Sarcófagos antárticos. En una expedición internacional en la Antártida, investigadores de Estados Unidos, China, Rusia e India hallaron un objeto que causó controversia y preocupación. A varias decenas de metros de profundidad, bajo el permafrost, hallaron 4 sarcófagos oscuros, lisos y uniformes, con esquinas y bordes tan perfectos que sugieren un procesamiento con láser. La forma era similar a losas monolíticas y los sarcófagos mantenían temperatura sobre cero pese al frío externo. Los investigadores registraron un zumbido de baja frecuencia. Los científicos suponen que los sarcófagos podrían ser vestigios de una civilización antigua que existió antes de la última era glacial. Algunos creen que su origen es tecnogénico y podría estar relacionado con experimentos tecnológicos no identificados de la Guerra Fría. Partidarios de teorías ufológicas creen que es un fragmento de estructura extraterrestre abandonada o escondida bajo el hielo hace miles de años. Aunque el impacto fue grande, los datos oficiales siguen siendo limitados y los sarcófagos se retiraron para su estudio en laboratorios cerrados. La presa no es de esa época. En el río Vinalopó, cerca de Elche, hay una presa de piedra que durante años se creyó islámica, aunque era inusual. La poderosa estructura en la desembocadura, los muros macizos, las huellas de los canales, todo encajaba en la cronología habitual. Una nueva investigación con el método de luminiscencia ópticamente estimulada cambió el panorama. Resultó que esta construcción es 1000 años más antigua de la fecha supuesta y fue erigida a finales del siglo I a.C. En la época del Imperio Romano, la presa de más de 130 metros de largo y unos 4 de altura resultó no ser solo parte del paisaje, sino un elemento de todo un sistema hidráulico de la colonia romana de Elche. Funcionaba no solo como regulador del caudal, sino que probablemente también se utilizaba para el riego de las tierras circundantes. No era una construcción independiente, sino parte de una red de ingeniería lógica y práctica. En esta historia solo hay cálculo, geometría y comprensión del terreno. No hay cultos, inscripciones ni mitos. La presa no se construyó por belleza, no la decoraron con bajorrelieves ni le atribuyeron leyendas. La construyeron para que permaneciera, para que dejara pasar el agua a donde se necesitaba, para que sirviera a la ciudad. Y todavía funciona hasta hoy. Han pasado más de 2000 años, las civilizaciones han cambiado, los idiomas han desaparecido, pero la presa sigue en su lugar. El túnel más profundo y antiguo. En China quieren alcanzar las capas del período Cretácico que tienen 140 millones de años. La tarea es ambiciosa. Se perforarán 10 capas de la Tierra y se llegará a 11.000 metros, un récord nacional. Los trabajos comenzaron en mayo de este año. Rusia planea retomar el pozo superprofundo de Kola, mientras que China ya perfora a toda marcha. Les recuerdo que el proyecto soviético del pozo de Kola, aunque no se completó, hizo importantes descubrimientos científicos y planeaba perforar la Tierra
A una profundidad de más de 15.000 metros, los trabajos en la península de Kola iniciaron en 1970 y duraron 2 décadas. A 7 kilómetros de profundidad, el equipo enfrentaba dificultades. Las capas de roca atascaban el equipo. Aún así, alcanzaron la profundidad final de 12.226 metros. En 1990, el proyecto cerró por una explosión desconocida. Ahora China busca continuar el estudio del subsuelo terrestre y planea usar su nuevo pozo para investigar los terremotos y predecir su aparición. Otro objetivo del proyecto es comprender más profundamente la estructura interna de la Tierra y su evolución. Esto genera oportunidades para desarrollar tecnologías y soluciones en diversas industrias, ¿no? Ojalá China, con su tecnología moderna, logre descubrir algo interesante para la arqueología. Un libro hecho con cabello humano. Cuando escuchas la frase libro con cabello humano, lo primero que te viene a la mente es ficción, algo sacado de una película de terror barata. Luego ves una foto y ya no te sorprendes. Estos libros existen. Francia, siglos XIV-XV. Monasterios medievales encuadernaban manuscritos en folletos cosidos con lo que parece cuero, pero en realidad es cabello humano, largo y rubio. Por mucho tiempo los científicos no sabían su propósito. Solo recientemente surgieron hipótesis claras. Resultó que el cabello no terminó ahí por accidente. Lo cosían a propósito, como material, como símbolo. Es posible que fueran relicarios, objetos personales. Alguien dejaba un mechón de cabello en un libro en memoria de un difunto, o, al contrario, como un voto, como parte de una penitencia, o tal vez como un elemento de protección. El cabello pues era visto como portador del alma. En un caso era un libro de oraciones con una capa de cabello densa y cosida entre las páginas junto con texto. Ese libro podía ser el único vínculo con alguien fallecido o con uno mismo. Imagina que en la biblioteca tomas un tomo antiguo y está vivo. No en sentido figurado, realmente cuando el conocimiento y la memoria dependen de una persona, no de la tinta. Los tesoros del sultán, el pozo infernal o el agujero de Barhout, un misterioso cráter en Yemen rodeado de leyendas y mitos. Los habitantes locales creían que en el fondo del pozo se encuentran los tesoros del sultán, custodiados por genios y muertos, y que de ahí proviene un olor a cementerio. Las investigaciones científicas confirmaron algunas leyendas. Los espeleólogos decidieron investigar el embudo y tomar muestras en el fondo. El embudo es cónico, con un diámetro superficial de unos 30 metros y se ensancha hacia abajo. La profundidad del pozo es 112 metros. La capa superior es porosa y permite el paso del agua, pero más abajo se vuelve densa e impermeable, lo que genera 4 cascadas y estalagmitas. Los tesoros del sultán eran perlas de cueva, raras formaciones de carbonato de calcio que se crean alrededor de un grano de arena o madera. En Barghouta tienen un color esmeralda dorado, lo que probablemente confundió a los antiguos observadores. En el cráter viven serpientes y artrópodos. El olor a tumba que mencionan los habitantes es por cuerpos en descomposición de animales, sobre todo aves, que entran al pozo buscando refugio del calor. Al descender al fondo, no logran volar de regreso por la profundidad. Hay 2 hipótesis sobre el origen del pozo. Una dice que fue un cráter de volcán subterráneo extinto y la otra que es un pozo natural formado por la erosión de agua subterránea durante millones de años. Es probable que el pozo Barhout se formara así, lo que explica su estructura y contenido inusuales. La piedra olvidada. En el mismo centro del Líbano, cerca del antiguo complejo de templos de Baalbek, se encuentra uno de los bloques de piedra tallados más grandes de la historia. Este gigantesco monolito, conocido como la Piedra Olvidada, impresiona por sus dimensiones: 19.6 metros de largo, 6 metros de ancho y no menos de 5 metros de alto. Su peso se estima en aproximadamente 1.500 toneladas, lo que equivale a 200 elefantes africanos. Algunos investigadores piensan que la piedra era para una construcción aún más grande que Baalbek. Sin embargo, por razones desconocidas, nunca llegó al sitio de construcción. El complejo de templos de Baalbek, famoso por sus enormes megalitos, fue construido bajo dominio romano entre los siglos I y III de Cristo. Sin embargo, las misteriosas plataformas hechas de bloques gigantes, incluyendo el famoso Trilitón, pudieron haber aparecido mucho antes. ¿Quiénes fueron esos antiguos constructores que intentaron mover piedras tan enormes? Baalbek podría ser herencia de una civilización mucho más antigua y avanzada, cuyos vestigios siguen sin descifrarse. Artefactos egipcios hallados en la Antártida. Aunque parece ciencia ficción,
Fuentes e informes militares de la Segunda Guerra Mundial reportan hallazgos extraños en la tierra de la Reina Maud, Antártida, fragmentos de columnas con jeroglíficos y restos de estructuras de piedra similares a capiteles egipcios. Nada ha sido reconocido oficialmente. Los objetos desaparecieron o se declararon formaciones naturales. Pero surge la pregunta, ¿de dónde vienen estos testimonios? Una teoría plantea que en la antigüedad la Antártida no tenía hielo. El mapa de Piri Reis del siglo XVI muestra los contornos de la costa continental bajo el hielo, con una precisión que los cartógrafos modernos solo lograron con satélites. ¿Cómo lo sabía un cartógrafo en 1500? Si él no lo sabía, ¿a quién se lo copió? Algunos investigadores alternativos piensan que civilizaciones migraron entre continentes mucho antes de lo que creemos. Parte de una red que cubría la Tierra, entonces tal vez sus huellas realmente se puedan encontrar en los lugares más inesperados donde nadie busca. Un informe filtrado mencionaba un fragmento de artefacto hallado en una cueva de hielo, hecho de una aleación metálica desconocida, grabados y símbolos indescifrados parecidos a los egipcios. El artefacto desapareció y los de la expedición firmaron un acuerdo de confidencialidad. Un continente bajo el agua. En el fondo del estrecho de Madura, cerca de la isla de Java, los arqueólogos encontraron algo que nadie esperaba. No fue un barco hundido, ni artefactos, sino todo un ecosistema. Capas de la tierra donde se conservaron restos de Homo erectus, restos de cráneos y señales de vida de hace unos 140.000 años, junto a ellos huesos de toros gigantes, caparazones de tortugas y rastros de huesos rotos para extraer médula ósea. Esto no es solo un asentamiento de humanos antiguos, es un fragmento de un continente sumergido, un mundo desaparecido que alguna vez conectó las islas con el continente. Los científicos lo llaman Sundalandia. Hoy en día está bajo el agua. En ese tiempo eran llanuras tipo sabana asiática, con ríos, bosques y grandes manadas de animales. Arqueólogos hallaron en huesos animales rastros de procesamiento similares a los del Homo erectus continental, pero hasta ahora se creía que los grupos de Java no tenían esas habilidades. Hay evidencia de contacto e intercambio cultural entre las poblaciones, compartiendo métodos de caza y despiece de animales. Transmisión de conocimientos. También hallaron restos de moluscos y tiburones de río. Parece que aquí existió un paisaje rico y complejo donde el ser humano formaba parte del ecosistema, pero ahora todo eso quedó en el pasado. Sundalandia se sumergió bajo el agua hace decenas de miles de años, sin ruido, sin rastros de ciudades o templos, simplemente desapareció. Si no fuera por los hallazgos accidentales en el fondo del mar, ni sabríamos que existió. Nos recuerda que enormes fragmentos de la historia pueden desaparecer no por una catástrofe, sino por el paso del tiempo. Los huesos de la manada enfriada. Una tumba de élite en el templo de Apolo en el pueblo de Gulpunar. Los arqueólogos descubrieron una antigua tumba romana de unos 2000 años de antigüedad, ubicada en el santuario de Apolo Smintheus. En la tumba hallaron restos de más de 10 personas entre niños y adultos mezclados, lo que sugiere disturbios o saqueos previos. El templo de Apolo, construido en Gomoxitus hacia el 150 a.C., es de estilo jónico. Se conservan elementos decorativos, sobre todo fragmentos del entablamento, con escenas de la Ilíada de Homero. La región citada en la Ilíada fue clave en la guerra de Troya. Las excavaciones aquí han hallado muchos artefactos y restos de templos, brindando una visión única de la vida antigua. ¿Cómo era el barco más grande de la antigüedad? La necesidad de enormes barcos de guerra surgió en la humanidad mucho antes de las máquinas de vapor y los cascos de acero. Hace miles de años, la flota era una herramienta clave de influencia y dominio. Fortalecía fronteras, conquistaba territorios y permitía acceder a recursos. Los diádocos, sucesores de Alejandro Magno, establecieron los fundamentos de la construcción naval militar antigua. Fueron ellos quienes por primera vez comenzaron a construir verdaderos gigantes de combate, como los polieres y las tesseraconteres, comparables en escala con los acorazados modernos. La tesseraconter egipcia, construida en el siglo III a.C. por orden de Ptolomeo IV Filopator, fue uno de los barcos más impresionantes de la antigüedad. Medía 130 metros de largo y 22 de alto, funcionando como una fortaleza flotante. La nave podía albergar a unos 4.000 remeros, sin contar a la tripulación de infantería de marina y los suministros. El nombre tesseraconter significa 40 filas, por la cantidad de remos, cuyo número exacto es debatido. Investigadores mencionan entre 300 y 600. Según las descripciones, la nave tenía gran armamento, espolón, catapultas, torres de combate y parecía una fortaleza móvil. Los costados tenían enredaderas talladas en madera,
La popa mostraba cocodrilos y criaturas míticas pintadas, y la proa lucía una figura de 5 metros de Eolo, señor de los vientos. Dentro había salones, estatuas, bibliotecas y, según algunos, establos. Todo esto hablaba más de una estatua que de una necesidad militar práctica. Tessera Cantera era más símbolo de poder que nave efectiva. Debido a su tamaño, no tenía maniobrabilidad completa y ni siquiera podía salir al mar por sí sola. Era remolcada por barcos de remolque. Sin embargo, su existencia fue un avance ingenieril. La Tessera Cantera egipcia no es solo un barco arcaico, sino un claro ejemplo de cómo las tecnologías antiguas podían alcanzar escalas increíbles. Sí, no se convirtió en una leyenda de combate, pero sin duda pasó a la historia. El instrumento científico más antiguo de Inglaterra, un cuadrante de cobre encontrado en Inglaterra, fechado en 1311 y del tamaño de una palma, se utilizaba para determinar la hora. Este artefacto tiene 15 años más que el famoso astrolabio de Chaucer del Museo Británico. Los investigadores señalan la rareza de los instrumentos ingleses medievales y su importancia para la comprensión científica de esa época. El instrumento, valorado entre 130 y 190 mil dólares, se subasta junto con libros valiosos, manuscritos y un microscopio de plata del siglo XVII de Antony van Leeuwenhoek. Se cree que los cuadrantes llegaron a Europa desde la España musulmana a finales del siglo XIII. En estos instrumentos, la antigüedad dividía el día en 12 horas que variaban según estación y latitud. La primera hora era al amanecer, el mediodía tras la sexta y el atardecer al final de la duodécima. Esto hacía que las horas de verano duraran más que las de invierno. Los cuadrantes eran herramientas para comerciantes, clérigos y estudiantes. La reina Isabel, esposa de Eduardo II, era española y recibió esos instrumentos como regalo. En 1358, el cuadrante calculaba la hora según la altura del sol con una fórmula trigonométrica precisa en el ecuador. Aunque tenía errores, el instrumento servía para saber la hora y resolver problemas matemáticos de medición de distancias y alturas. Por ahí no cabe una persona. En la Gran Pirámide hay pasadizos que por años se creyeron conductos de ventilación, pero ni el aire ni una persona pueden pasar por ellos. Estos conductos comienzan en la llamada Cámara de la Reina y se extienden hacia arriba en un ángulo agudo, terminando en tapones de piedra con insertos de cobre. Al principio ni siquiera los tomaron en serio, pero luego enviaron un robot allí. En 1993, el ingeniero Rudolf Gantenbrink diseñó un mecanismo que pudo entrar. Se deslizaba por las paredes lisas, como si el conducto hubiera sido pulido a propósito. Al terminar el recorrido, el robot encontró una losa de piedra con 2 clavijas que parecían manijas. Parecía que algo se ocultaba tras ella, pero lo quitaron rápido. Los arqueólogos callaron. Las autoridades egipcias no dieron permiso para un nuevo intento, y a Gantenbrink simplemente lo apartaron del proyecto. El segundo robot, que se lanzó más tarde, hizo un pequeño agujero, y detrás de él había otra cámara. No se sabe si estaba vacía o si nadie quiere decir que hallaron ahí. Nadie podría haber usado estos pozos en vida. Son demasiado estrechos, pero son perfectos para guardar algo que debía permanecer intacto. El protector de los perros. En la tradición budista no se usa el término santo, pero la historia del brahman Kukuripa de Kapilavastu muestra la verdadera santidad. Este peregrino, tras renunciar a los placeres mundanos por la iluminación, un día rescató y cuidó a un cachorro al borde de la muerte. Al llegar a Lumbini, lugar de nacimiento de Buda, Kukuripa encontró una compañera que se volvió su amiga y aliada hacia la iluminación. Dejando al animal cuidando las cuevas, siguió buscando la verdad. Tras 12 años y desarrollar habilidades de predicción y clarividencia, Kukuripa fue invitado por los dioses al reino celestial. Siguió investigando, pero no olvidó al perro. La comida y el agua del animal aparecían solas en la cueva. Cuando llegó el momento de entrar en el nirvana, Kukuripa se negó, argumentando que debía cuidar a su compañera. Pero los dioses lo convencieron de volver con la perra. Al ver a su mascota, reconoció a la Dakini, la diosa que le enseñó la fuerza mental y claridad de conciencia. Como protector de los perros, volvió a casa, tuvo discípulos y dedicó su vida al bienestar de todos. Después de su muerte, como se esperaba, Kukuripa ascendió al cielo. Su imagen, siempre acompañado de su fiel perro, permaneció en la cultura como símbolo de lealtad inquebrantable y sabiduría espiritual. La huella en el mar. En el mar Adriático hay una diminuta isla. Su superficie es de solo 0.14 kilómetros cuadrados, está deshabitada. No tiene muelle, edificios ni siquiera senderos, solo piedras. Pero si lo miras desde el aire,
se revela algo que no se ve desde el suelo. La isla está cruzada por kilómetros de muros de piedra que serpentean, se cruzan y forman círculos y líneas, pareciendo una huella digital gigante. La isla se llama Valley-Nats. Hace siglos, agricultores de Capria venían aquí a plantar uvas, olivos y construían muros de piedra para protegerse del viento. Sin cemento ni maquinaria, solo manos y paciencia. Hasta las cifras impresionan. En una isla de 1.5 kilómetros hay 23 kilómetros de muros. En el archipiélago de Šibenik suman casi 100 kilómetros hechos a mano. Hoy en día, estos muros están protegidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura como un monumento al trabajo humano. Pero en Valley-Natsa nadie vive. Los muros quedaron y la gente se fue. Ruinas de Liangzhou. La Administración del Patrimonio Cultural de China anunció nuevos descubrimientos arqueológicos en la antigua ciudad de Liangzhou y su sistema de abastecimiento de agua. Estos hallazgos proporcionaron nueva información sobre las 3 fases de desarrollo de Liangzhou, desde asentamientos dispersos, pasando por la creación de sistemas de abastecimiento de agua, hasta la construcción de la propia ciudad. Las ruinas de Liangzhou, en la provincia de Shenzhen, evidencian la civilización china de hace 5.000 años y forman parte del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Desde 2020, los investigadores excavaron sitios al sur de Liangzhou, como Beikun, Penghuangshan y Nangwangmiao. En uno de estos sitios, arqueólogos hallaron una tumba con valiosos objetos funerarios, entre ellos adornos de jade de una mujer de alto estatus social. En las excavaciones cerca de las ruinas de Liangzhou, hallaron unas 20 antiguas represas de un sistema de suministro de agua. Estos hallazgos confirman la complejidad y el avanzado desarrollo de la antigua civilización china. Hay algo que no se puede entender. ¿A dónde fueron a parar cientos de años de nuestra historia? A veces parece que hace miles de años las civilizaciones antiguas estaban muy desarrolladas y en algún momento el desarrollo se detuvo o incluso retrocedió. Una pieza única en la capital del antiguo reino. Subtítulos por Dima Torsok. Arqueólogos en Hattus, antigua capital hitita, hallaron un objeto único decorado con marfil de unos 2.800 años. El hallazgo se realizó cerca de la aldea turca de Bogoskali, donde las excavaciones arqueológicas han continuado durante más de 100 años, lo que a menudo lleva al descubrimiento de artefactos antiguos. El artefacto de marfil mide unos 30 centímetros de largo y 10 centímetros de ancho. Destaca por su elegancia e incluye la imagen de una esfinge, un león y los llamados árboles de la vida. Se supone que este objeto se utilizaba como adorno para una caja de madera o un mueble. El artefacto está roto en ambos lados, pero las partes superior e inferior se conservaron, lo que sugiere que era más largo originalmente. Este hallazgo proporciona una nueva comprensión de los aspectos artísticos y culturales del reino de Yersk y ofrece una idea sobre la habilidad y el talento de los antiguos artesanos. Antiguos túneles de defensa táctica. Hace más de 4.000 años, la entrada a la antigua ciudad de piedra de Hochinsui era una verdadera prueba. El sistema defensivo incluía múltiples capas de muros y habitantes armados. Sin embargo, lo más sorprendente son los túneles subterráneos secretos descubiertos recientemente, que funcionan como una red de transporte oculta. Los túneles están a 1.56 metros de profundidad. Las dimensiones internas de los túneles van de 90 centímetros a 1.8 metros de alto y unos 1.2 metros de ancho. Algunos túneles cruzaban bajo las murallas de la ciudad, creando salidas al exterior. Este sistema fortalecía la defensa de la ciudad, que ya contaba con un complejo sistema de protección. Hochinsui se encuentra en la orilla norte del río Hun, distrito de Kinshuihe, en la región autónoma de Mongolia. Arqueólogos descubrieron la ciudad en 2005 y empezaron excavaciones sistemáticas en 2019. Las excavaciones en Hochinsui revelaron 3 puertas de la ciudad, cada una con características propias. Dentro de la ciudad se descubrió un pequeño cementerio compuesto por 8 tumbas rectangulares. Dentro, piedras solares vikingas. Imaginen a los vikingos, poderosos navegantes que conquistaron los mares desde Noruega hasta América del Norte. En días soleados todo era fácil. Miraban al cielo y navegaban a donde necesitaban. Pero ¿y si el sol no se veía? Aquí es donde entra en juego la misteriosa piedra solar, o Solarstein. Este cristal no solo era una joya hermosa, también funcionaba como brújula para los vikingos. Con su ayuda, podían ubicar el sol en el cielo aunque estuviera cubierto por nubes o niebla. Durante mucho tiempo, los investigadores se rompieron la cabeza tratando de averiguar qué tipo de piedra era.
hasta que se dieron cuenta de que podía ser espato de Islandia o cordierita. Estos cristales dividían la luz y mostraban la posición del Sol con precisión de varios grados. Esta historia nos dice que no es necesario usar tecnologías del futuro. Nuestros antepasados lograban orientarse en los mares y océanos en cualquier momento del día usando objetos primitivos. Pirámides de la Edad de Piedra en Eurasia. En Kazajistán, cerca de Toktamis, arqueólogos hallaron una pirámide de piedra hexagonal, construida en la temprana Edad de Bronce, hacia el 2000 a.C. Las paredes muestran imágenes, sobre todo de caballos, y los huesos hallados indican una cultura ecuestre. Además, se encontraron cerámica, aretes de oro y otros adornos. Esto indica que la pirámide era un centro cultural en la antigüedad. Un esqueleto con cerebro intacto. Imaginen un enorme túmulo de 45 hectáreas que en las fotos aéreas parece un corazón. No es casualidad que lo llamen el corazón de Anatolia Occidental. Ahora viene lo interesante. Por primera vez en la arqueología turca, científicos hallaron restos de piel bien conservados y también restos de cerebro. Imagínense, restos de cerebro que ya tienen 3.700 años. Hallazgos tan antiguos son increíbles. ¿Quiénes son estas personas? Era un joven de 15 a 18 años con la mente de un hombre maduro. Parece que su casa se incendió en la Edad de Bronce y no lograron salir a tiempo. Da miedo imaginar que fue precisamente gracias a ese incendio que sus restos se conservaron tan bien. Este impresionante túmulo fue la capital regional en la antigüedad, pero hacia 1700 a.C. fue destruido por un ataque. Ahora la pregunta principal: ¿cómo se conservaron los restos del cerebro y la piel tanto tiempo? Gracias a las temperaturas extremadamente altas del incendio, realmente es un hallazgo único y raro. El gigantesco sarcófago de piedra. Este sarcófago pertenecía al poderoso faraón Ramsés III, quien gobernó Egipto durante la dinastía Veintes. Es una obra maestra de la escultura y arte ritual del antiguo Egipto. El ataúd de piedra está cubierto de símbolos grabados y escenas del libro de los muertos, que ayudarían al faraón a atravesar el más allá y alcanzar la vida eterna. En las paredes laterales aparecen diosas protectoras como Isis y Neftis, con las alas extendidas simbolizando protección y amparo divinos. Las inscripciones jeroglíficas narran las hazañas de Ramsés III y su relación con los dioses. Es interesante que este sarcófago fue reutilizado por los sacerdotes reyes de la dinastía 21, lo que muestra cuando las tumbas reales comenzaron a ser reutilizadas en épocas posteriores. Actualmente este gran sarcófago está en el Louvre y miles de visitantes lo ven. El mapa 3D más antiguo del mundo. Arqueólogos hallaron el mapa 3D más antiguo del mundo. Con 13.000 años de antigüedad, fue tallado en arenisca de cuarzo en el refugio de la cueva Segugnole III en Francia y, según los investigadores, representa una imagen esquemática del paisaje de la cuenca de París. Según el análisis, el mapa muestra el relieve del terreno con la indicación de las direcciones de los flujos de agua, lo cual era de vital importancia para las personas del Paleolítico tardío. Según el antropólogo Antonio Mills, para los antiguos el conocimiento de los flujos de agua era más importante que la distancia y el tiempo modernos. Se descubrió que en el Paleolítico las personas no solo registraban el paisaje, sino que también lo modificaban intencionalmente, creando canales en la arenisca para controlar flujos de lluvia. Los creadores del mapa abrían grietas en la piedra para dirigir el agua por el asentamiento. Esto muestra que hace 13.000 años las personas ya tenían pensamiento de ingeniería y gran conocimiento de hidrología. Además, los arqueólogos suponen que los canales tallados podrían haber tenido un importante significado mitológico o ritual relacionado con el agua y la concepción de la naturaleza y la vida. Caja con reliquias de los monarcas polacos. Esta elegante caja con la inscripción Izabela Czartoryska no es solo una pieza de antigüedades, sino todo un símbolo de la historia polaca. En 1800, la princesa Izabela Czartoryska reunió en ella una colección única de reliquias relacionadas con los reyes polacos y grandes acontecimientos históricos. La caja tenía 73 objetos desde pertenencias reales hasta fragmentos de armas y ropa, simbolizando el patrimonio y el espíritu de resistencia. Izabela consideraba su misión los tiempos de las particiones del país. Su cofre formó parte del primer museo de Polonia, el templo de Sibila en Bulaví, donde recibía invitados para recordar la gloria de la República de las dos naciones. Como muchos tesoros nacionales, el cofre tuvo un destino trágico. En 1939, durante la invasión nazi a Polonia, fue saqueada
y aún algunas reliquias siguen perdidas. Las luces azules de Crivikilas. En la costa de Irlanda, en Donegal, hay una tumba antigua que los lugareños temen. Crivikill es una de las estructuras megalíticas más antiguas de Europa y destaca entre otros monumentos neolíticos. Testigos afirman que por las noches se encienden luces azules y destellos silenciosos parpadean entre las piedras, como si algo o alguien llegara ahí. La tumba data del cuarto milenio antes de Cristo e incluye patio, corredor ritual y cámaras funerarias. Igual que hace miles de años, aunque las leyendas son más antiguas que las excavaciones. Hablan de una liebre blanca inatrapable, voces entre piedras, una colina extraña que respira y espíritus antiguos que solo molestan a quienes llegan sin respeto. Las excavaciones de 1930 mostraron que Crivikill no solo era neolítico, también hallaron restos de una herrería cristiana primitiva. 2000 años después, alguien puso un horno de fundición en la entrada de la tumba y fundió metal. Quizá por la energía del lugar, para aprovecharla o llegar a un acuerdo con quienes se quedaron ahí. Los turistas vienen de día, pero los locales no se quedan tras el atardecer. Las luces azules son raras, pero cuando aparecen siempre es de repente. Arqueólogos polacos hallaron antiguos petroglifos y pinturas indígenas en la frontera de Colorado y Utah, en Estados Unidos. Este equipo con más de 10 años de trabajo estudia la cultura en Pueblo de hace 3000 años. Las investigaciones se llevan a cabo en el complejo Castle Rock Pueblo, en la meseta de Mesa Verde. Este lugar es popular entre arqueólogos y turistas debido a los antiguos asentamientos y obras de arte en las rocas, creadas por los representantes de la cultura pueblo. Las comunidades agrícolas pueblo crearon una de las culturas precolombinas más avanzadas de Norteamérica, incluyendo la construcción de casas de piedra de varios pisos y arte rupestre. El equipo descubrió galerías y petroglifos previamente desconocidos, datados en diferentes períodos históricos. Los más antiguos, que muestran guerreros y chamanes, son del siglo III d.C. La mayoría de los petroglifos son de los siglos XII y XII primero, e incluyen chamanes, guerreros, animales y escenas de caza. Entre los siglos XV y XV-XVII, la tribu Ute habitó el territorio y dejó escenas de caza en los paneles. Más tarde, surgieron imágenes de caballos que reflejaban la conquista española. Las investigaciones de Polonka descubrieron petroglifos desconocidos a 800 metros sobre los asentamientos en los acantilados, usados para observaciones astronómicas y determinar calendarios en el siglo XIII. La espada gigante de Japón. En Japón se conserva una espada única que, según se cree, fue forjada durante el período Edo. Mide 465 centímetros de largo y pesa 75 kilogramos. Está reconocido como la espada japonesa más grande del país. Esta espada fue donada al templo Hanaoka Hachiman en 1859 durante una ceremonia en honor al monumento imperial por seguidores que compartían las ideas de los patriotas imperiales como Yoshida Shoin. La espada fue forjada para ahuyentar el mal y los demonios y crear una sociedad pura y pacífica. La espada se guarda en el tesoro del templo Hanaoka Hachiman y normalmente no se exhibe al público. Sin embargo, se puede ver acompañados de un guía especial con cita previa. Túneles secretos bajo la Esfinge. Hace mucho tiempo, las fotografías nos mostraron pasadizos misteriosos que penetran en el interior de la Esfinge, la gigantesca estatua en la meseta de Giza, en Egipto. Los científicos oficiales esconden estos hechos y es difícil hallar fotos aéreas de la Esfinge. Imaginen que hay 6 pasadizos secretos, uno en la espalda de la figura, otro en la base cerca de la cadera, uno en el centro, otro bajo la oreja, uno en la cabeza y otro entre las patas. Taki Hauas, el gran guardián de las antigüedades, descendió personalmente a uno de estos pasadizos y halló una cámara. Aquí es donde se pone interesante. Ahora Saki lo niega y afirma que no hay pasadizos en la Esfinge. Esos son solo grietas por la antigüedad. Me parece que está empezando a ser astuto. Por eso el profeta durmiente Edgar Cayce mencionaba una sala secreta entre las patas de la Esfinge donde estaría el tesoro de la historia de la Atlántida. ¿Y si Saki ya estuvo ahí y quiere quedarse el descubrimiento para él? Imagínate lo increíble que sería descubrir toda la historia y secretos de la Atlántida reunidos en un solo lugar. ¿Crees en esta historia? Escribe tu opinión en los comentarios. Tecnología de ablandamiento de piedras. Continuación. ¿Crees que es posible construir un edificio con piedras gigantes que pesan hasta 150 toneladas usando solo martillos de piedra redondos? En Perú lo hicieron. Aquí se encuentra el misterioso complejo de Sacsayhuamán,
con muros sorprendentes donde enormes rocas están tan perfectamente unidas entre sí que ni siquiera un cuchillo puede pasar entre ellas. Los científicos aún intentan entender cómo se hizo esto. La explicación oficial parece increíble. Los incas golpeaban y levantaban las piedras, verificaban su encaje y quitaban el exceso. Martillos para levantar piedras de 150 toneladas. No lo creo. Los incas admitieron que estas construcciones existían antes que ellos. Existe una leyenda sobre un líquido que ablandaba las piedras. Místico. Una cosa es segura. Los muros de Sacsayhuamán esconden secretos sobre los que solo podemos especular. Quizás sean la clave de una civilización olvidada de la que poco sabemos. Tiar Saitaferna. Durante muchos años, el Louvre exhibió con orgullo una tiara de oro que supuestamente perteneció al rey escita Saitaferna. La inscripción en el artefacto indicaba que fue un regalo para el rey de parte de los habitantes de la antigua ciudad griega de Olbia, y esto parecía bastante creíble. Sin embargo, detrás de su brillante apariencia se ocultaba uno de los fraudes más notorios en la historia de la arqueología. En 1894 en Odessa, los hermanos Gockman, anticuarios, pidieron al joyero Israel Rujamovsky crear un objeto para su amigo arqueólogo Diana. Rujamovsky, sin saber de mitología antigua, se apoyó en las ilustraciones de los libros que le mostraron. La obra maestra final, de medio kilo, parecía auténtica. Mostraba escenas de la Ilíada, figuras grabadas y una inscripción que alababa al rey. Goldman. Vendieron la pieza al Louvre por 200,000 francos. El trato se cerró, como bromeaban después, el 1 de abril de 1896. Sin embargo, arqueólogos como Adolf Furtwängler pronto dudaron de la autenticidad del artefacto, aunque el Louvre lo negó, atribuyendo las críticas a envidia y motivos políticos. La verdad se supo hasta 1903, cuando Rujamovsky descubrió que su obra era una reliquia de museo. Viajó a París, reprodujo un fragmento de la diadema y probó que era una falsificación moderna. Al Louvre no le quedó más remedio que admitir su error. La tiara llegó al Salón de las Falsificaciones y Rujamovsky ganó fama. Sus obras fueron muy solicitadas y el caso de la tiara enseñó una lección importante a museos de todo el mundo. Subtítulos: Simón en la escuela normal. En 1782 en San Petersburgo se instaló el famoso monumento a Pedro I, el jinete de bronce. Se ha escrito mucho sobre su creación, pero el pedestal, la piedra del trueno, es un logro de ingeniería único. Este enorme monolito de granito fue hallado cerca de San Petersburgo, en Konaya Lakta. Originalmente medía 13 metros de largo, 8 metros de alto y 6 metros de anchos. Transportar a un gigante así sin grúas ni excavadoras era una tarea increíble. Se decidió trasladarlo en invierno, aprovechando el suelo congelado y el hielo. La piedra se colocó sobre un trineo de madera, y debajo de este se pusieron esferas de cobre que rodaban por canales especialmente preparados. Cientos de trabajadores lo movieron al Golfo de Finlandia con cabrestantes y cuerdas. En una etapa que duró 4 meses, el monolito fue transportado en barcaza a Petersburgo, y durante el traslado y procesamiento se redujo mucho de tamaño. De las 2,000 toneladas, solo quedaron 1,200. El trueno piedra es el monolito más grande de la historia que se ha logrado mover manualmente. Incluso los bloques antiguos de Baalbek siguen en su lugar. Y este gigante de granito se convirtió en parte de uno de los monumentos más reconocibles de Rusia. Corte por láser. Estar junto a los megalitos egipcios impresiona por su escala. Si observas bien, sorprende la precisión, no el tamaño. Ciertos bloques de piedra en los templos de Osiris en Abidos y en la galería subterránea del Serapeum muestran una precisión que incluso un láser moderno envidiaría. Ángulos rectos, superficies lisas y huellas de perforaciones circulares idénticas como hechas con plantilla. En una máquina control numérico computarizado, en Saqqara hay cajas de granito rosa de más de 70 toneladas perfectamente pulidas y con interior de espejo y ángulos de 90 grados. Intenta hacer eso a mano con herramientas de cobre. Y los discos de diamante logran ese resultado sin mucho trabajo de acabado, pero esto se hizo hace 4,000 años o incluso más. Algunos bloques en guisa tienen superficies convexas y cóncavas al mismo tiempo. No hay mortero entre ellos y la rendija es mínima. ¿Cómo los trabajaron si el cobre no corta granito? ¿Con qué cortaban los egipcios? Se plantean hipótesis como tecnología de vibración, corte por sonido y fundición desconocida. Todas suenan como ciencia ficción, pero la superficie misma de la piedra no es una invención, existe y está pulida. Madrigueras de monstruos. En Sudamérica hay miles de túneles, algunos son estrechos como madrigueras de animales, otros parecen pasillos de una base militar de 4 metros de ancho y cientos de metros de largo. ¿Quién los excavó? Agua y lava descartadas. Geólogos coinciden, no es natural. En las paredes hay surcos como si fueran de garras.
En una de esas cuevas en Argentina encontraron la respuesta. Esqueletos de 2 perezosos gigantes. Pesaban hasta 4 toneladas con garras de hasta 20 centímetros. Necesitaban túneles grandes y se cree que excavaron madrigueras por generaciones para criar a sus crías. Los pasadizos más angostos pudieron ser de otros monstruos, antiguos armadillos gigantes. Sus descendientes actuales también cavan, pero en menor escala. Y aquí surge la pregunta, ¿qué más hay bajo nuestros pies? Si túneles así pudieron ser excavados no por humanos, sino por animales. Algo vivo detrás de la Gran Muralla China. La Gran Muralla China, construida durante la dinastía Ming entre 1368 y 1644, con una longitud de más de 21,000 kilómetros, sigue sorprendiendo a los científicos. En 5 siglos se destruyó 1/3 de la muralla, pero gran parte aún permanece. La investigación reveló que el cemento vivo es clave para mantener su resistencia. En la construcción se usó tierra apisonada con suelo y grava. Un estudio mostró que la biocorteza, formada por cianobacterias, musgos y líquenes, influye en la resistencia del muro. Estos organismos crean una estructura tipo cemento que refuerza el muro contra la erosión y daños. El 67% de las 8 secciones de la muralla Ming estudiadas tenían biocortezas. La tierra apisonada con biocorteza reduce porosidad y salinidad, disminuye erosión y mejora la resistencia a compresión y corte, según científicos. Este cemento vivo parece hacer que la Gran Muralla China sea más resistente al clima y desgaste, destacando la importancia de los procesos biológicos en conservar monumentos históricos. Hierro en la Edad de Bronce. ¿Y cómo se puede explicar la existencia de hierro en la Edad de Bronce si después de la Edad de Piedra sigue la de Bronce y solo después la de hierro? ¿Acaso esto es una prueba evidente de viajes en el tiempo? La respuesta es simple y, al mismo tiempo, enigmática. Son meteoritos. Sí, fue precisamente en los meteoritos donde los antiguos encontraron hierro. Estas piedras espaciales que cayeron a la Tierra tienen una aleación de hierro y níquel que casi no se oxida. Así, los antiguos artesanos trabajaron el hierro celestial y crearon cosas asombrosas. Un ejemplo famoso es la daga de Tutankamón, hecha hace más de 3.300 años con hierro meteorítico. Se cree que fue un regalo del rey Mitanni y está en el Museo del Cairo. En el estado de Illinois, en Estados Unidos, incluso encontraron cuentas de hierro hechas de meteorito. El hierro en la Edad de Bronce era visto como un regalo celestial, pero perdió su valor sagrado con la llegada de la Edad de Hierro. La pirámide de la civilización más antigua. La cultura norte chico o Caral Supe es una de las civilizaciones más antiguas y avanzadas de América del Norte. Existió hace unos 5,000 años y logró avances significativos en arquitectura, agricultura y organización social. Arqueólogos hallaron una pirámide a 1 kilómetro de la ciudad sagrada de Caral Supe en el valle de Supe, Perú. La estructura es un edificio cuadrangular con una amplia escalera que conduce hacia arriba. Sus muros están decorados con enormes piedras verticales, llamadas huancas, que podrían haber tenido no solo un propósito constructivo, sino también un significado ritual. Además de la pirámide, los investigadores hallaron 12 edificios públicos y ceremoniales en torno a una plaza central de casi 39 hectáreas. Esto indica la existencia de un pequeño centro urbano con funciones administrativas y religiosas. Se identificaron 3 plataformas en la pirámide, mostrando la compleja tradición arquitectónica de la civilización coral. En el sitio de Chupatzigaro, los arqueólogos también descubrieron geoglifos únicos. Tienen diferentes formas, principalmente tienen diferentes formas, en su mayoría diferentes formas. Los nazis y los barcos de Calígula. De nuevo, en internet surgen debates sobre las legendarias embarcaciones del emperador romano Calígula. Los investigadores afirman que los nazis no las destruyeron. Estas 2 embarcaciones de Calígula, construidas en el lago Nemi al sur de Roma, destacaban por su exquisita decoración con mosaicos, estatuas y joyas. Tras ser extraídas del fondo, en los años 30 su destino fue trágico. Durante la Segunda Guerra Mundial, durante mucho tiempo se pensó que los nazis destruyeron estos barcos en los años 30, pero un nuevo libro, La quema de los barcos del lago Nemi, ofrece otra perspectiva sobre estos acontecimientos. El libro indica que una unidad de artillería estadounidense fue responsable de destruir los barcos al bombardear el lago Nemi durante las batallas en Italia. El encargado del museo decía que el incendio que destruyó los barcos no tenía relación con el bombardeo
y culpaba a los alemanes por quemarlos como venganza. Los autores del libro aseguran que 4 proyectiles estadounidenses perforaron el techo del museo y causaron los daños. El incendio que se desató 2 horas después del bombardeo. Esta conclusión se confirma porque otras construcciones de madera bombardeadas también se incendiaron en ese periodo. Hasta entonces, los militares estadounidenses ocultaron su papel en la destrucción de valiosos artefactos históricos. Las embarcaciones de Calígula son testimonios únicos de la arquitectura naval y tecnologías de construcción antiguas. ¿Cubos de piedra? Cerca de Albuquerque, en Nuevo México, un grupo de turistas llegó al borde del cañón. A primera vista parece una formación rocosa común, pero cuanto más la miras, más tienes la sensación de que algo no está bien. Los bordes de los acantilados son perfectamente rectos. Las aristas son lisas, como si no hubieran sido esculpidas por el tiempo, sino por algo afilado. En ciertos sitios, las piedras forman cubos perfectos de unas 100 toneladas cada uno. No hay señales de procesamiento ni caos natural. Todo es muy geométrico. En Internet surgieron comparaciones. Algunos recordaron el camino de Bimini en Bahamas, y otros mencionaron los megalitos de Baalbek. Aún así, la reacción es la misma. Esto parece incorrecto, demasiado perfecto para ser natural y muy pesado para ser hecho por humanos. Los científicos explican la erosión, la geometría de los cristales, la presión y las fracturas, pero visualmente no convence. Cuando estás cerca de estas formas, no parece que las haya hecho la naturaleza. Surge la duda: si es artificial, ¿quién lo hizo y por qué? No es el primer ni el último lugar donde la naturaleza parece imitar el trabajo de alguien. A veces sospecho que ocurre lo contrario. La tecnología imita a la naturaleza. Aún no sabemos quién estuvo aquí antes. La importancia de la rueda. La civilización moderna se vería completamente diferente sin la antigua invención de la rueda. El momento y lugar exactos de su invención siguen siendo motivo de debate. La rueda probablemente fue inventada por varias civilizaciones en diferentes épocas. La simplicidad de la rueda indica que pudo surgir incluso en culturas que la consideraban innecesaria. Las primeras evidencias de la rueda datan del periodo entre 4500 y 3300 a.C. En Mesopotamia, donde se usaba como torno de alfarero, las primeras ruedas para transporte se fabricaban con tablas sólidas de madera. El diseño de la rueda mejoró entre 2200 y 1550 a.C. En la edad de Bronce Media surgieron las ruedas con radios y los carros de guerra. Actualmente la rueda es esencial para casi todos los transportes, no solo los terrestres. Los aviones usan ruedas para despegar y aterrizar. La mayoría de los helicópteros también están equipados con ruedas. Incluso los sistemas maglev, que se mueven sobre un cojín magnético, tienen ruedas plegables para moverse lentamente. La rueda juega un papel importante no solo en el transporte. Sin ruedas dentadas y engranajes, tal vez todavía estaríamos en la Edad Media. Broca de diamante hace 2000 años, los científicos hicieron un descubrimiento sorprendente. Los antiguos artesanos ya usaban una broca de diamante para trabajar piedras duras hace 2000 años. Esto quedó claro después de analizar 51 cuentas encontradas en una tumba en Rabat, en el territorio del actual Uzbekistán. La tumba es de los siglos II a.C. y I d.C. y está relacionada con la cultura Yuezhi, que existió en la histórica Bactria. Las cuentas eran de cornalina, ágata y granate, piedras difíciles de trabajar incluso hoy en día. El microscopio electrónico reveló que 41 cuentas presentan marcas típicas de perforación con diamante. Es probable que los artesanos iniciaran el agujero con una broca simple y luego usaran una herramienta más compleja de 2 puntas de diamante. Se pensaba que la perforación con diamante surgió en la civilización del Indo, en la actual India y Pakistán. Ahora está claro que tecnologías similares surgieron de forma independiente en distintas partes de Asia. Es interesante que, aunque estos métodos también se encuentran en Tanzania, las cuentas uzbecas están hechas con una técnica especial que no se ha encontrado en ningún otro lugar. Jirafa de cuarzo. A simple vista parece una figura infantil. Una jirafa sentada, como congelada en el momento, pero está tallada de un solo bloque de cuarzo rosa, una de las piedras más difíciles de trabajar. No se creó en África ni Asia, sino en Francia en 1900 por Cartier. No se sabe por qué los joyeros del Art Nouveau tallaron una jirafa en cuarzo. Quizá era un símbolo de tierras exóticas o una referencia oculta a antiguas imágenes. En Egipto y Mesopotamia también tallaban figuras animales en mineral. Ahora es solo para colecciones privadas, no para templos. Un fragmento perdido de la traducción de la Biblia. Científicos austriacos hicieron un descubrimiento extraordinario en la Biblioteca Vaticana. Un nuevo capítulo de la Biblia en la traducción del Evangelio de Mateo
fechado en 1750. El texto invisible al ojo se descubrió usando fotografía ultravioleta. Este descubrimiento se convirtió en parte de un proyecto de investigación cuyo objetivo es restaurar textos que fueron borrados o reescritos por los escribas entre los siglos IV y XII de nuestra era. Estos manuscritos, llamados palimpsestos, se reutilizaron en Uzbekistán. El material ya fue usado. Esto se debió a la escasez de materiales para escribir. Con la ayuda de luz ultravioleta fue posible revelar los textos perdidos. Entre los 74 manuscritos restaurados, destaca uno muy valioso, una antigua Biblia, 100 años anterior a las primeras traducciones griegas, incluido el Códice Sinaítico. El nuevo texto amplía el versículo sobre los discípulos de Jesús, agregando que frotaron las espigas en sus manos y las comieron. Este descubrimiento es una contribución importante para la comprensión de los antiguos textos siríacos y el estudio de la escritura antigua. La Capilla Sixtina del Antiguo Egipto. Ante ustedes está una de las tumbas más impresionantes del Antiguo Egipto, la tumba de la reina Nefertari, esposa de Ramsés II. Tiene más de 3.200 años y a menudo se le llama la Capilla Sixtina de Egipto debido a sus increíbles pinturas murales. Esta tumba destaca por su gran tamaño y colores vivos casi intactos, a diferencia de muchas otras. En las paredes hay escenas del libro de los muertos, dioses y Nefertari camino al más allá. Los egipcios pensaban que estas pinturas facilitaban conquistar el más allá. Restauración de la escritura, restauración de la escritura antigua, restauración de la escritura antigua, restauración de la escritura, restauración de la escritura antigua, 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 restauración de la escritura antigua. Anillo de luto con el ojo del difunto. Este anillo victoriano único, creado a finales del siglo XIX, destaca por una característica inusual. Como elemento principal se utiliza el ojo de vidrio del difunto. La doctora Lindsay Fisheris cuenta que los primeros ojos artificiales aparecieron en el siglo XV y estaban hechos de oro con un acabado de esmalte de colores. Para el siglo XVI, los artesanos venecianos descubrieron una nueva manera de fabricar ojos artificiales de vidrio, que podían ser insertados en la cuenca del ojo. Las primeras prótesis de vidrio eran toscas, incómodas y frágiles, pero el método veneciano era el mejor del mundo entonces. A mediados del siglo XIX, artesanos de Turingia y Alemania perfeccionaron la fórmula del vidrio para fabricar ojos artificiales de mayor calidad. Sin embargo, en la década de 1940, el vidrio fue reemplazado por el plástico, que era menos incómodo y más duradero. Cocodrilos momificados. En una investigación reciente en Public Library of Science I, científicos de Bélgica y España describieron una técnica inusual de momificación de cocodrilos. En la aldea egipcia de Kubat al-Jaba, alrededor del siglo V a.C., los cocodrilos tenían un lugar especial en la cultura egipcia. Se asociaban con la deidad Sobek, servían como fuente de alimento y sus componentes se utilizaban en la medicina. A menudo se hallan cocodrilos momificados en excavaciones, pero rara vez se analizan a fondo. Los investigadores analizaron 10 momias de Kubat al-Jaba y concluyeron que representan dos especies de cocodrilos de 1.5 a 3.5 metros. Una característica particular de estas momias es la ausencia de resina o betún en su composición, lo que indica un proceso de secado en arena caliente antes del entierro. Este método era característico hasta la época ptolemaica, cuando se empezó a utilizar resina de manera activa. En algunas momias se encontraron trozos de lino y hojas de palma que se usaron después del secado de los cuerpos, utilizados para los inmortales. No tienes solo un arma, es una espada forjada en el cambio de eras, cuando China se dividía en muchos reinos rivales. Pero alguien en esta cruel realidad hizo algo distinto. No para batallas o victorias, sino como un ritual. La hoja es de bronce con un tono turquesa, como si el metal absorbiera el color del cielo. La empuñadura es de cristal de roca, transparente como hielo, con detalles de oro y adornos de turquesa. La geometría, el ornamento, el acabado, todo está tan cuidadosamente pensado que queda claro. La espada no fue creada para la mano de un soldado, fue hecha para algo más elevado. El período de los reinos combatientes del siglo V al 3 a.C. fue una era de guerras, traiciones y reformas. Pero esta espada es especial, habla de un ritual. Puede haberse usado en sacrificios, ritos de transición o como símbolo de un poder que debe demostrarse, no retenerse. Precisamente estos artefactos son los que nos confunden.
porque no coinciden con nuestra idea del mundo antiguo. Esperamos hojas toscas y rastros de batallas, pero luego encontramos cristal, oro y metal trabajado como una joya. La momia del Ñomo. ¿Conocen las leyendas de criaturas pequeñas que vivían bajo tierra? Los Ainu y los indios americanos las describían como seres bajos que habitaban mundos subterráneos. Quizá hasta sean el prototipo de los gnomos humanos. En 1932, en las montañas de San Pedro, unos buscadores de oro hallaron una peculiar momia de solo 340 gramos y 46 centímetros tras hacer explotar una roca. El enano estaba cubierto por una extraña sustancia oscura y tenía los ojos muy saltones. Por años, los científicos dudaron si era una muñeca, la momia de un niño o evidencia de una antigua raza. La momia desapareció y solo se especula sobre su destino. Muchos ufólogos la consideran una posible prueba de una raza casi humana o incluso extraterrestre. Nadie sabe ahora dónde está esa misteriosa momia. La gran campana de Dama Sedi. La campana de Dama Sedi es considerada la más grande jamás creada. Fue fundida en 1484 por orden del rey de Yanma, Dama Sedi, y colocada en la famosa pagoda Shwedagon en Yangon, uno de los lugares más sagrados para los budistas del país. Según datos históricos, la campana pesaba más de 290 toneladas, siendo la mayor de su tipo. Sin embargo, su destino fue trágico. En 1608, el mercenario y aventurero portugués Ferrari Felipe de Brito capturó Yangon y decidió llevarse la campana para fundirla y convertirla en armas. Al transportar por el río Bogu, no calculó bien el peso y la campana volcó la barcaza, hundiéndose al fondo. Desde entonces no se ha logrado encontrarla, a pesar de numerosos intentos. Actualmente, la gran campana de Dama Sedi sigue siendo leyenda y orgullo nacional en Myanmar. Su historia recuerda cómo la cultura, espiritualidad y avaricia pueden unirse en un artefacto cuyo destino sigue siendo un misterio. Se ha encontrado el Arca de Noé. Según la Biblia, el Arca de Noé salvó a las personas y a los animales del gran diluvio. Y ahora, después de 5.000 años, los investigadores han vuelto a poner atención en uno de los lugares más enigmáticos: la formación de Durupinar en Turquía. Esta estructura de 163 metros coincide notablemente con la descripción bíblica del legendario barco. Científicos de la Universidad Técnica de Estambul y de la Universidad de Ar, Ibrahim Sesen, estudian la zona desde 2021. Un análisis de 30 muestras de suelo mostró arcilla, morskerta, sedimentos y restos de moluscos de 3.500 a 5.000 años de antigüedad. Esto indica que la región realmente experimentó una gran inundación. La formación está ubicada a solo 30 kilómetros del monte Ararat, donde, según la Biblia, el arca se detuvo después del diluvio. Las dimensiones de la estructura también son cercanas a las bíblicas. La longitud estimada del arca es de 157 metros y la de Durupinar es de 163. Sin embargo, muchos geólogos son escépticos respecto a la hipótesis. Ellos consideran que Durupinar es solo una formación natural. Pese a esto, el hallazgo sigue generando interés y nuevas investigaciones. Las huellas humanas más antiguas. ¿Siempre fue el pasado como lo imaginamos hoy en día? Prepárense para algo sorprendente. Les mostraré fotos de huellas humanas y de autos de millones de años. El actualismo es un método de la geología que dice que lo que sucede ahora también sucedió en el pasado. En pocas palabras, nuestros antepasados podían dejar las mismas huellas que nosotros. En varias expediciones de Alexander Coltipin por España, Italia, Malta, Bulgaria y Turquía, se hallaron huellas fosilizadas de antiguos animales junto con marcas de automóviles, bicicletas y vehículos de oruga. Si observamos las huellas modernas en la nieve o en la arcilla, son sorprendentemente similares a las que los participantes de la expedición encontraron en Pechane, así como en tobas y calizas de entre 1 y 20 millones de años de antigüedad. Es como si fuera una máquina del tiempo. En la foto izquierda hay la huella de una bota femenina moderna en la nieve. A la derecha, una huella casi idéntica en la piedra, en Sicilia, con 2,5 millones de años. Nuestra dama del pasado era tan elegante como las chicas modernas. Así que imaginen que hace millones de años, por el camino de Sicilia, pasaba una fashionista con botas geniales o incluso iba en auto. ¿Cuántos caminos similares hay en Europa, Asia, Norteamérica y Sudamérica? Por esos caminos transitaban personas, trolls míticos, hobbits y duendes, como en la Tierra Media de Tolkien. Algunas huellas tienen 120 millones de años y las de personas y autos están junto a las de dinosaurios. Deja volar tu imaginación y viaja al pasado. Para conocer más historias como esta y enterarte de nuevos descubrimientos arqueológicos,
quiero recomendarte el sitio web y el canal de Telegram Historia de la Tierra y la Humanidad. El sitio soporta 11 idiomas. Consulta la descripción bajo el video para guardar el sitio y el canal de Telegram. Yo sigo. Espadas romanas en Israel. En las antiguas cuevas cerca del Mar Muerto, donde el clima seco ha conservado los secretos de siglos pasados, investigadores de Israel hicieron un descubrimiento asombroso. En estas cuevas hallaron 4 espadas romanas. Lo sorprendente es que 3 de ellas aún estaban en sus vainas originales de madera. La expedición se motivó por una inscripción en hebreo antiguo hallada en una estalactita hace medio siglo, que sugería la posible existencia de artefactos antiguos o ritual. Expertos de la Autoridad de Antigüedades de Israel creen que los rebeldes judíos tomaron estas espadas de legionarios romanos hace 1900 años y las ocultaron para usarlas después contra los ocupantes. Las espadas halladas eran el arma principal de los soldados romanos, con hojas largas, rectas y de doble filo. La cuarta espada, con un pomo en forma de anillo, probablemente pertenecía a un pilum, una antigua lanza arrojadiza romana. Estas espadas no solo son armas, son testigos de una época y puente entre pasado y presente. Estos hallazgos son raros, pues el hierro suele corroerse, pero gracias a las condiciones únicas de esta región, los artefactos históricos han permanecido intactos durante siglos. La piedra de Rosetta. Al construir un fuerte cerca del pueblo de Rosetta, los franceses hallaron una losa extraña, la piedra de Rosetta, fragmento de una gran estela con un texto en 3 idiomas. En la piedra había 3 inscripciones iguales en distintos idiomas. Los científicos pasaron mucho tiempo descifrando el texto. Primero tradujeron el griego y después el demótico. Los jeroglíficos fueron los más difíciles, pero gracias a Jean-François Champollion, fundador de la egiptología, se logró revelar su misterio. Gracias a la piedra sabemos quién construyó las pirámides, a qué dioses adoraban los egipcios y cómo creaban las momias. Y esto es solo el comienzo de la increíble historia que nos reveló la piedra de Rosetta. Una espada fuera del tiempo. En 1965, arqueólogos abrieron una tumba inundada en Ubey y hallaron una espada que llevaba unos 2500 años bajo el agua. Estaba en una vaina de madera, sin conservación ni protección, pero parecía recién fabricado. La hoja brillaba, tenía un diseño nítido y cortaba el papel como cuchilla. En la superficie estaba grabado el nombre del dueño, Gou Jian, rey de Yue. Esta espada no es solo un arma, fue hecha con una precisión difícil de explicar. La aleación, el pulido y la hermeticidad estaban al más alto nivel. Sobrevivió siglos de guerras y olvido y se mantuvo intacta. Los científicos aún no saben cómo fue posible, pero el simple hecho de que un objeto así haya llegado hasta nosotros en condiciones funcionales ya es un descubrimiento. Esta espada recuerda que un objeto conserva la historia mejor que las palabras. La brújula funcional más antigua. Arqueólogos del Museo Marítimo de Estonia compartieron detalles de hallazgos recientes en la excavación de un barco mercante medieval en Tallinn. La embarcación, descubierta hace un año, está perfectamente conservada y revela secretos del pasado. Un hallazgo valioso fue una de las brújulas magnéticas de cartucho seco más antiguas de Europa, única porque normalmente los componentes sensibles de las brújulas están en líquido. A bordo hallaron instrumentos antiguos, zapatos de cuero gastados, una cuchara de madera y restos de 2 tripulantes. Los restos del barco fueron encontrados cerca del río Jariapea, en Estonia. Al principio se creyó que eran restos de una koga, el principal barco mercante de la Liga Hanseática, pero la presencia de un segundo mástil sugiere que podría ser una transición entre la koga y el hulk. La piedra de Singapur. Frente a ti hay una enorme piedra de arenisca que tiene varios siglos de antigüedad. Permaneció en la desembocadura del río Singapur como un guardián resistente del tiempo. Se distinguen símbolos extraños. Es una inscripción que nunca se ha logrado descifrar. Tal vez esté hecha en antiguo javanés o sánscrito. Quizá fue encargada por algún influyente habitante de Sumatra. Esta piedra incluso se asocia con el legendario forzudo del siglo XIV llamado Badang. Dicen que arrojó la piedra al río y más tarde en su honor colocaron círculos de piedra. ¿Pero qué le pasó después? En 1843 se voló la piedra para ampliar el paso en la desembocadura del río. Solo quedaron fragmentos de ella, y uno de ellos ahora se encuentra en el Museo Nacional de Singapur como un tesoro nacional. Esta piedra no es solo arenisca antigua,
Es un misterio que científicos intentan descifrar. El misterio que guarda esta inscripción nos contará más sobre el pasado y las personas que vivieron en tiempos antiguos. Quizás las tecnologías del futuro nos ayuden a descifrarla. La estatua egipcia giratoria. Se rumora que una antigua estatua egipcia encontrada en un museo gira misteriosamente sobre su pedestal por las noches, y durante mucho tiempo se pensó que estaba maldita. En realidad, todo era mucho más sencillo. Los investigadores dijeron tener pruebas de vibraciones externas que hacían girar la estatua de 25 centímetros. Campbell Price, egiptólogo del museo, sugirió que una antigua maldición pudo afectar al museo. Sin embargo, el profesor Brian Cox dio una explicación más realista. Cree que es esto. La fricción entre la piedra de la estatua y el estante de vidrio causa una vibración que hace girar la estatua. El experto Steve Gosling colocó sensores de vibración debajo del gabinete y detectó vibraciones causadas por los transeúntes y el movimiento de los autos en una carretera concurrida cercana. Este fenómeno puede atraer nuevos turistas al museo para aprender sobre el antiguo Egipto. Los días de rotación de la estatua de Nebsanu han terminado. Ahora se colocó una membrana en la base de la estatua y otros objetos para evitar futuros movimientos. Un hallazgo impactante de los mineros. A veces, los mineros se encuentran con artefactos inusuales que pueden sorprender incluso a los arqueólogos. En 2008, en la mina Zapadnaya de Donetsk, Rostov, se halló algo inusual a 900 metros de profundidad. En las areniscas que datan de la era del período carbonífero, hace entre 360 y 300 millones de años, se encontró una huella de una rueda. El capataz minero Kasatkin, quien laboraba en la mina, compartió fotos del hallazgo. La mina es considerada peligrosa por el riesgo de emisiones repentinas de carbón y gas. La dirección prohibió investigar el lugar y ordenó apresurar el trabajo. Por ello, otra huella más pequeña hallada después no se extrajo para estudiar. Kasatkin afirmó que en la mina, que fue cerrada en 2009 y luego inundada, se encontraron otros hallazgos sorprendentes, incluyendo huellas de serpientes gigantes y posiblemente de pterosaurio. Mencionó otros hallazgos inusuales en minas de carbón del mundo, como un muro de bloques de piedra. Estas historias, aunque parecen fantásticas, nos hacen pensar en la posible existencia de civilizaciones antiguas desconocidas. Estos descubrimientos pueden abrir nuevos horizontes para la arqueología y la historia. La ciencia oficial suele ignorar estas pruebas viéndolas solo como relatos de mineros. ¿Qué opinan ustedes? ¿Podrían estos hallazgos misteriosos ser realmente pruebas de civilizaciones antiguas o solo son coincidencias? Escriban su opinión en los comentarios. Extraterrestres en paredes. Arqueólogos que trabajan en la reserva de Swago Swago en Tanzania hicieron un descubrimiento sorprendente en 2018. Descubrieron 52 refugios de piedra previamente desconocidos, muchos de los cuales contenían antiguas pinturas rupestres. Sin embargo, la mayoría de las pinturas se perdieron debido a la erosión. Las figuras antropomorfas con cabezas grandes fueron las más interesantes entre las conservadas. Resultó especialmente notable el refugio que recibió el nombre de Amaki 4. En sus paredes, los científicos encontraron un friso bien conservado con la imagen de seres antropomorfos con cabezas de búfalo. Estos dibujos pueden ser la clave para comprender figuras similares encontradas en otros lugares. La datación del panel de Amaki 4 fue complicada, pero se estima que tiene varios cientos de años. Las paredes del refugio son rojas, salvo 5 figuras blancas. Por la erosión del pigmento y la falta de animales domésticos, los científicos creen que los dibujos son muy antiguos, del período de cazadores-recolectores. También se hallaron figuras similares con cabezas grandes en otros refugios de piedra de Kondoa. En todas las imágenes, las figuras mantienen la misma posición y dirección de brazos, aunque varían algunos detalles. Esto indica que esas figuras eran importantes en la cultura de los antiguos habitantes de la región. Los científicos acuden a la cultura Sandabi de esta región para buscar respuestas sobre estos enigmáticos dibujos. Algunos dibujos rupestres aún son usados por el pueblo local en rituales, que podrían ayudar a revelar su significado. Valquiria de plata. En Erbi, una aldea danesa, durante una investigación arqueológica común, se halló una pequeña figurilla de 3.5 centímetros hecha de plata. Pero de inmediato se nota que no es algo casual. Mujer con espada, escudo redondo en una mano y la otra extendida. Viste pliegues finos, moño y expresión concentrada. No es deidad, adorno ni juguete, está armada.
Descubierto alrededor del año 800, es el primero de su tipo en Escandinavia. Al principio los científicos pensaron que era una valquiria mítica, un mensaje para los dioses, pero luego surgieron otras versiones. Y si no es un espíritu, sino alguien. En las sagas vikingas se mencionan mujeres que luchaban. Eran escaldas, guerreras y videntes. Algunas tumbas con armas realmente pertenecían a mujeres, lo que confirman los análisis de ácido desoxirribonucleico. La figura pudo haber sido parte de un bastón ritual, un talismán personal o la imagen de una mujer específica, alguien a quien respetaban y temían. La imagen de una mujer fuerte y armada en la época vikinga no es invención artística, sino una realidad oculta bajo ideas convenientes. Ella no dice nada, pero su postura, su escudo, su espada, ya lo han dicho todo. A veces todo parece solo hechos, huesos, piedras, edificios y fórmulas químicas en un planeta lejano. Pero cuanto más miras, más claro entiendes que todo esto es sobre nosotros, sobre el miedo, la memoria, la soledad, sobre lo que escondemos. La arqueología no narra la historia, solo demuestra su existencia. Cada capa revela un rostro distinto. Gracias por ver el video completo. Adiós a todos.